como son la doctora Daniela Erazo y el doctor Gonzalo Uzcamayr. A continuación, es un honor para mí poder presentarles a la doctora Daniela Erazo. La doctora es magíster en Derecho en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Además, es especialista en tributación por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Es abogada por la Universidad Técnica Particular de Loja. Es ingeniera comercial por la Universidad Nacional de Loja. En la experiencia profesional se destaca como asesora de la Corte Constitucional del Ecuador dentro del periodo 2010-2018. Además, fue docente a tiempo completo de la Universidad Internacional SEC. Es abogada en libre ejercicio, docente de varias universidades como la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Universidad Internacional SEC y la Universidad Pública de Santa Elena. Y en la actualidad se desempeña como asesora de la Asamblea Nacional. Es además autora del libro Evolución Histórica de las principales regulaciones constitucionales y legales del régimen tributario en el Ecuador, publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones. Coautora del libro Las garantías jurisdiccionales en Ecuador, publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones, y de varias publicaciones en la revista Foro de la Universidad Andina Simón Bolívar, así como de otras revistas académicas. Con esta breve síntesis curricular de la doctora, para mí es un honor poderles presentar. Ella nos estará acompañando con el siguiente tema de control constitucional. Para mí, me permito compartirles en breve, en Ecuador el control constitucional tiene por objeto asegurar la eficacia de las normas constitucionales, en especial de los derechos y garantías establecidos en favor de las personas, los cuales son plenamente aplicables e invocables ante cualquier juez, tribunal o autoridad pública. A continuación, por favor, le cedo la palabra, doctora. El auditorio es todo suyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tal vez está habilitada la opción para compartir pantalla. Claro que sí, ya en ese momento le activo como... Bueno, primero quiero saludar a todos, quiero agradecer al doctor Damián Armijos por su invitación para formar parte como ponente de este importante evento, donde desarrollaré un tema de sustancial importancia, como es el referido al control de constitucionalidad. El día de hoy trataré de abordar esta ponencia desde un análisis más general, porque entiendo que tenemos varias personas de distintos países, y luego, en honor al tiempo, vamos a ver cuánto tiempo me queda, me referiré un poco al caso ecuatoriano, pero ya sería esto para el último. Entonces, mi exposición se va a dividir en 4 partes. Voy a compartir pantalla para que vayamos siguiendo el hilo de la exposición. En primer lugar, efectuaremos un análisis del contexto interamericano, de cómo la protección de derechos humanos de forma general está contenida tanto en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como también ha sido desarrollada por la Corte Interamericana. Y esto porque es importante comenzar o ponerlo como punto 1, porque justamente, como vamos a ver, el control de constitucionalidad va a tener esta finalidad, proteger estos derechos. Entonces, es sustancial que nosotros analicemos cuál es el contexto que existe a nivel interamericano y específicamente cuáles son las obligaciones que tiene el Estado, porque justamente de estas obligaciones va a devenir la de adecuar el ordenamiento jurídico al texto constitucional. Entonces vamos a partir de este primer análisis, luego revisaremos los tipos de obligaciones como tal que han sido desarrollados tanto por la Corte Interamericana de Derechos, así como por el Comité también de Derechos Humanos, y también han sido desarrollados, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, a partir de varias sentencias donde se han tratado de acoger.
Después definiremos qué es el control de constitucionalidad, cuál es su importancia de forma general para garantizar la vigencia de la Constitución y los tipos de control de constitucionalidad. Como les señalaba al inicio de mi intervención, en honor al tiempo, finalmente me referiré en un breve espacio muy pequeño a cómo se aplica el control de constitucionalidad en Ecuador, justamente en aras de que tengamos un análisis primero mucho más general. Con este antecedente, entonces, es importante señalar que la protección de los derechos humanos de forma general no se agota ni se limita ni se garantiza a partir de que esté establecida en un instrumento internacional, en una constitución o un cuerpo normativo. Es decir, nosotros podemos tener en un cuerpo específico reconocidos un conjunto de derechos, pero es sustancial que se requiera de mecanismos encaminados a hacerlos exigibles, encaminados a garantizarlos, encaminados a que justamente se los pueda materializar y que no se constituyan en letra muerta. En este escenario, estos mecanismos, dependiendo de los países, van a ir teniendo una forma de aplicación específica y variada, pero que de forma general lo van a hacer o se van a poder encauzar a través de las obligaciones que el Estado va a adquirir. Y partimos de algo muy importante, como lo vamos a ver ahora con la revisión del artículo 1 de la Convención Americana, y es que el principal deber que tienen los estados o que van a tener los estados justamente, y que es lo que vamos a resaltar y lo vamos a repetir varias veces en esta exposición, es garantizar los derechos humanos. Ese es el deber principal, es el deber más importante que tienen los estados y justamente a partir de este deber sustancial es que deviene este mecanismo, la importancia de este mecanismo como una forma de garantizar el cumplimiento de este deber. Entonces, ¿qué nos dice la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a esta obligación que los estados se comprometen? Cuando los estados suscribieron este instrumento internacional, justamente lo hicieron conscientes de que estaban adquiriendo un compromiso que trascendía de sus fronteras nacionales y que este compromiso iba a ser incluso sujeto a controles por parte de órganos internacionales, como es el caso de la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, a través de los casos que llegan a su conocimiento. ¿Y cuál es este compromiso que ellos acordaron realizar o que acordaron y expresamente y lo incluyeron como una disposición? El respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención. Y además de respetar, garantizar su libre y pleno ejercicio. ¿A quién? A todas las personas que van a estar sujetas a su jurisdicción. Entonces, cada estado tiene como deber sustancial la protección de los derechos reconocidos en la Convención y también, claro, en las constituciones que se vayan emitiendo. Y algo muy importante que nos dice este artículo 1, en su primera parte también, es que esta protección de derechos se debe efectuar sin discriminación alguna. ¿Qué significa? En función o en aplicación del denominado principio de igualdad. En función de este principio, y justamente a partir de una igualdad formal, ¿cómo vamos a ver materializada esta obligación? Garantizando a todas las personas, primero concibiendo que todas las personas son iguales y garantizándoles los mismos derechos. Se prohíbe, en función de esta igualdad formal, que sería horizontal, cualquier forma de discriminación. Entonces, no puede ser nadie discriminado ni restringido en el ejercicio de sus derechos, mucho menos por las condiciones que vemos aquí establecidas, como por ejemplo motivos de raza, color, sexo, idioma, etc. Estas condiciones han sido denominadas en la doctrina como categorías sospechosas porque justamente han sido adoptadas o han sido los mecanismos por los cuales las personas tradicionalmente han sido discriminadas. A lo largo de la historia nosotros hemos visto justamente cómo las personas, por ejemplo, por su orientación sexual han sido discriminadas. Incluso hemos tenido países como el caso ecuatoriano, por ejemplo, en que se consideraba que la orientación sexual era un delito. Entonces, teníamos normas bastante discriminatorias y justamente para evitar esto y para lograr una protección de derechos, se establece este principio de igualdad ya desde el artículo 1. Y también podríamos hablar algo que no está aquí en el artículo 1 de la Convención, pero es algo que ha sido desarrollado y es el tema de una igualdad material. ¿Qué es esto de la igualdad material? Justamente ya para ir luego analizando esas obligaciones del Estado. La igualdad material consiste en tratar como iguales a los iguales y como desiguales a los desiguales.
Y es algo que también tienen que ver los estados al momento de garantizar los derechos. ¿Qué significa esto de este tratamiento diferenciado? En el momento en que estamos hablando de tratar de forma diferente a los desiguales, no estamos hablando de una discriminación en el sentido negativo al que inicialmente me referí, como por ejemplo por temas de raza, color, sexo, etcétera. Sino lo que se está haciendo más bien es reconocer que en un contexto determinado existen personas que por condiciones determinadas, ya sea de forma permanente o de forma temporal, se encuentran en una condición de vulnerabilidad que las hace diferentes a los demás. Entonces, es mirar más allá y ver estas condiciones especiales, como por ejemplo es el caso de los adultos mayores, es el caso de los niños, niñas y adolescentes, es el caso de las personas con discapacidad, personas con enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad, entre otros. Entonces, el reconocer estas diferencias y aplicar un tratamiento diferente, pero no de forma negativa, sino positivo, en aras de que estas personas que están en esta condición de vulnerabilidad ejerzan de mejor forma sus derechos, es una manera también de garantizar la igualdad. Entonces, este artículo 1 tiene que ser entendido en este contexto general. Entonces, ¿qué desprendemos de aquí? Este compromiso de los estados que suscriben la convención de respetar los derechos. Y luego tenemos otra norma muy importante como es el artículo 2. Y justamente este artículo 2 es el que ya nos lleva a irnos mentalizando la importancia de este control de constitucionalidad que lo vamos a abordar en el punto 3. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 2? Que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1, que lo acabamos de ver, estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter dentro del Estado, o no estuviera garantizado como tal, los estados partes se comprometen a adecuar sus disposiciones, tanto constitucionales como legales, al texto convencional. Es decir, si es que en un estado se verifica, por ejemplo, la existencia de normas legales o constitucionales, miren la importancia que incluso se refiere a normas constitucionales, que no se adecúen al contexto de la Convención Americana, los estados tienen además la responsabilidad de adecuar estos textos para hacerlos conforme con la Convención. Este compromiso es sustancial y la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha ido desarrollando en su doctrina. Por ejemplo, en el caso de la última tentación de Cristo, que fue versus Chile, que fue conocido por la Corte Interamericana, justamente se recomendó al Estado chileno que analice sus disposiciones constitucionales, porque en sus disposiciones constitucionales establecía la posibilidad de una censura previa. Entonces, se recomendó esto por parte de la Corte Interamericana. Entonces, es muy importante, como les decía, la adecuación de las normas jurídicas a los contenidos de la convención y, como vamos a ver ya en el contexto de cada estado, al contenido de las constituciones. Entonces, ¿cómo se garantiza estos compromisos que adquirió el Estado a través de obligaciones? ¿Qué son estas obligaciones? Son las formas en las que el Estado va a proteger estos derechos. Son los mecanismos que va a implementar. Son las hojas de ruta que el Estado va a utilizar para justamente lograr que se cumpla esta finalidad del artículo 1 de la Convención Americana. Tenemos varias clasificaciones que han sido desarrolladas tanto por la doctrina como también por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de forma general coinciden en obligaciones de tipo positivas y negativas que el Estado tiene que adecuar. En su mayoría se reconoce, por ejemplo, la obligación de respeto, que ya vamos a ver en qué consiste, a la obligación de protección, así como también a la obligación de garantía, que ya lo vamos a ver en este momento. Entonces, para entrar ya al análisis de estos tipos de obligaciones, que era la segunda fase de esta intervención, se han dividido en obligaciones de tipo genéricas, que son unas obligaciones generales encaminadas a que los estados garanticen el ejercicio de los derechos, y en obligaciones específicas que ya tienen un punto de aterrizaje en cada sentido o en cada naturaleza o finalidad que cumple un derecho en concreto. En cuanto a las obligaciones genéricas que vienen a ser transversales, como lo señalé al inicio, en todos los derechos, tenemos la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
Y ustedes van a ver cómo esto va a guardar una relación con el control de constitucionalidad. ¿Cuál es la obligación de promover? A manera de resumen, justamente en honor al tiempo, la obligación de promover significa que los estados deben lograr que de forma general en el ámbito social exista una sensibilización en cuanto a la protección de los derechos humanos. Es decir, se debe viabilizar la existencia de una conciencia pública a través de la cual las personas entiendan cuáles son sus derechos, los valoren y busquen que sean garantizados. Entonces, esta promoción se puede lograr a través de campañas, por ejemplo, se puede lograr a través de mecanismos encaminados a que en el debate de leyes, por ejemplo, las personas puedan estar presentes o tener un protagonismo destacado, a fin de justamente que busquen inmiscuirse más en todos estos procesos que de cierta forma van a generar una afectación o desarrollo de sus derechos. Entonces, esta es la primera, la primera obligación general que vemos de forma general, que busca, como lo vemos, justamente que las personas sepan cuáles son sus derechos, los promuevan y además también que los funcionarios públicos y las personas que están obligadas a la protección de estos derechos reconozcan que existen derechos mínimos a fin de que no existan vulneraciones. Entonces, tenemos esta obligación de promover que va a desprender el ejercicio de acciones positivas por parte del Estado. O sea, significa es todo lo que el Estado va a hacer para lograr que las personas entiendan cuáles son sus derechos. Luego tenemos nosotros la obligación de respetar. Y esa obligación de respetar ha sido definida de una forma más inmediata. ¿En qué sentido? En que es una obligación que el Estado la tiene en sus manos. ¿En qué consiste esta obligación? En que el Estado debe abstenerse de efectuar actos que sean contrarios a los derechos. Debe evitar generar cualquier actuación que vulnere un derecho constitucional. ¿Y cómo vemos esta obligación o cómo se va a materializar esta obligación de respetar? A través de varios mecanismos. Por ejemplo, al momento en que, en el caso ecuatoriano, nosotros, por ejemplo, tenemos la Asamblea Nacional, y de forma general podríamos decir como el órgano legislativo. En el momento en que el órgano legislativo va a emitir un acto normativo, debe abstenerse de que este acto sea contrario a la Constitución y a la Convención. Entonces, esta obligación de respeto la vemos en normas. Esta obligación de respeto la vamos a ver también presente en acciones concretas, que significa cuando ya el Estado, por ejemplo, a través de actuaciones de sus funcionarios, evita vulnerar derechos. Esta obligación ha sido resaltada, como les digo, de forma general en todos estos ámbitos, también por la Corte Interamericana de Derechos, y justamente asegura esta forma de evitar incurrir en vulneraciones. Y, por ejemplo, en el proceso legislativo ecuatoriano, cuando se presenta un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, entra a un primer filtro, que es un filtro encaminado a evidenciar si este proyecto de ley podría incurrir en vulneraciones de derechos, y esto justamente se da en la fase de calificación del proyecto, previa a que sea discutido. Entonces, es una forma justamente de asegurar o de ir garantizando esta obligación de respetar. De ahí tenemos nosotros la obligación de proteger, que es la obligación que se dirige a asegurar que el Estado garantice que personas ajenas a él no vulneren derechos. ¿Cómo se materializa? Por ejemplo, también en el momento en que se crean normas jurídicas y que el Estado, por ejemplo, garantiza la protección del derecho del trabajador a través de la regulación en el Código del Trabajo, de sanciones a ser aplicables en el momento en que un empleador despide, por ejemplo, de forma intempestiva a un trabajador. Entonces, la obligación de proteger también tiene que encontrarse presente a través del desarrollo normativo, y justamente es algo que también será posible controlar a través de este mecanismo que vamos a ver más adelante. Y finalmente tenemos nosotros la obligación de garantizar. ¿Qué significa esta obligación de garantizar? Que podríamos decir que es una obligación de tipo positivo. Justamente significa que el Estado debe crear las condiciones necesarias y adecuadas para que las personas podamos gozar de forma efectiva de nuestros derechos, para que, como les decía al inicio, no sea letra muerta, no sea algo que está en la Constitución o en la Convención Americana, sino que sea algo plenamente exigible.
Y esta obligación de garantizar también se va a ver materializada a través de políticas públicas, a través de jurisprudencia, se va a ver materializada a través de normas jurídicas, y son obligaciones que buscan justamente que a través de acciones, como les decía, positivas, se logre el ejercicio de derechos, en especial, nos dice la doctrina y también lo que ha señalado la Corte Interamericana, a grupos de atención prioritaria. Entonces, estas son como las obligaciones generales que deben estar presentes a lo largo del desarrollo de los derechos, de la protección de los derechos y también a lo largo del desarrollo normativo como tal. Y de ahí tenemos obligaciones ya específicas en cuanto a la protección de derechos constitucionales que van a depender también de cada derecho, pero que de forma general se ubican con estas obligaciones de proteger, que es asegurar que no existan vulneraciones de derechos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la obligación de prevenir. ¿Qué es lo que busca esta obligación de prevenir? Que de forma general el Estado, a través de mecanismos, nuevamente resalto, que sean leyes, políticas, acciones, campañas, etcétera, prevengan que se genere una vulneración de derechos, mucho más si se trata a personas que se encuentran en algún estado de vulnerabilidad. ¿Qué otra obligación también tenemos específica? La de investigar. Ya cuando existe una vulneración de derechos, por ejemplo, desarrollar a través de la normativa y también a través de acciones concretas las formas en virtud de las cuales se va a detectar a los responsables de las vulneraciones de derechos y van a ser justamente responsables por dichas vulneraciones. Y luego, finalmente, la de sancionar y reparar, que también debe encontrarse presente a través de estos mecanismos, leyes, políticas públicas, jurisprudencia y acciones concretas, justamente a fin de crear un mensaje educativo en aras de que vulneraciones no se vuelvan a efectuar. Entonces, estas son, así de forma muy rápida, las obligaciones que el Estado va a tener para lograr esta finalidad general: proteger los derechos humanos, su deber ineludible, su deber sustancial. Y esta protección de derechos humanos debe ser ejercida por el Estado, ya sea desde su relación de Estado con particulares, así como también garantizada en la relación particulares-particulares. El Estado debe garantizar que tanto él no genere una afectación de derechos, así como tampoco que esta afectación se genere de particular a particular. Y esto nos lleva a hablar ya de los mecanismos a través de los cuales se va a lograr viabilizar estas obligaciones, como son las garantías. Garantías que también han sido desarrolladas por la doctrina de diversa forma, pero que para el tema materia de estudio vamos a referirnos a la clasificación que divide estas garantías en primarias y secundarias. ¿Qué son estas garantías primarias? Son todas estas disposiciones generales, obligaciones generales o prohibiciones generales que buscan garantizar justamente de forma general la protección de nuestros derechos. Como por ejemplo, el momento en que se establece el principio de supremacía constitucional, en virtud del cual la Constitución se ubica en la parte superior de la pirámide jerárquica de las normas y que establece que ninguna norma puede ser contraria a la Constitución. La prohibición también de normas jurídicas que contrarien los preceptos constitucionales, la obligación de aplicación directa de la Constitución, son todas estas normas o principios, como vemos, garantías primarias, que buscan que todo se adecue a la Constitución. Y de ahí tenemos nosotros las denominadas garantías secundarias, que ya son estos procesos judiciales a los cuales podemos acudir cuando existan actos contrarios a la Constitución o actos que violen el contenido constitucional. En cuanto ya a la otra clasificación de las garantías y yéndome un poco al contexto ecuatoriano, solo de forma muy específica, en nuestra Constitución, por ejemplo, tenemos reconocida a la denominada garantía normativa, que en varios países también está desarrollada en los textos constitucionales, y en virtud de esta garantía normativa vamos a ver nosotros establecido este deber del Estado de respetar en todos los actos normativos el contenido de la Constitución. En nuestro caso, esta garantía es muy importante porque no solo establece esta obligación de proteger derechos, sino que además lleva consagrada en su parte final el denominado candado constitucional.
Ya vamos a ver en qué consiste este candado constitucional. ¿Qué es lo que nos dice en el caso de la Constitución ecuatoriana el artículo 84 respecto de esta garantía normativa? Nos señala que la Asamblea Nacional y todo órgano en general que tenga potestad normativa debe adecuar formal y materialmente el contenido de estas normas a la Constitución y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y miren cómo nos deja esta puerta abierta, porque nos dice, y también los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que de aquí podemos desprender? Que se establece de forma expresa esta obligación de todo órgano con potestad normativa de adecuar las normas a la Constitución. Y nos habla de dos tipos de adecuación o dos contenidos de adecuación sustanciales, el formal y material. Ya vamos a ver más adelante con mayor detalle, pero para no dejarlo en el aire, ¿qué significa adecuar formalmente una norma a la Constitución? Significa que se respete el proceso establecido en la normativa jurídica para la expedición del acto normativo. Entonces nos dice, por ejemplo, para expedir una ley, la ley tiene que ser expedida de acuerdo a la normativa jurídica del Estado. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, nosotros tenemos la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde se establece cuál es el proceso para que una ley sea aprobada. Entonces, va desde la presentación del proyecto de ley, cómo, ante quién se presenta, cómo es enviado, por ejemplo, a una unidad que se llama la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, cuánto tiempo tiene esta unidad para poder hacer un informe respecto del proyecto de ley, qué tiene que contener el proyecto de ley, cómo luego pasa a un órgano como es el Consejo de Administración Legislativa, que va a calificar la admisibilidad del proyecto, verificando parámetros como por ejemplo el cumplimiento de requisitos, que se trate de una sola materia, de un solo tema, que se expliquen los motivos por los cuales se va a emitir el proyecto de ley. Después de esta calificación, cómo se pasa a una comisión para que la comisión estudie el proyecto, cómo la ciudadanía puede intervenir en el proceso de formación de la ley, cuánto tiempo tiene la comisión para emitir este informe respecto del proyecto, cómo se discute en primer debate ante todos los asambleístas, cómo se discute en el segundo debate y cuántos votos se requiere para ser aprobado. Todo este proceso que, como ven, no es fácil, no es simple, se refiere al ámbito formal de la expedición del acto normativo. Entonces, una norma va a ser formal cuando respete este procedimiento. Y la Constitución nos dice, hay que adecuarlo formalmente, entonces hay que respetar el procedimiento previsto en el ordenamiento jurídico para la emisión del acto normativo. Y luego nos habla además de una adecuación material. ¿Qué es la adecuación material? Justamente que ya el contenido de la norma, el contenido de las disposiciones como tal, guarden conformidad con la Constitución. Entonces, por ejemplo, si existiera una norma que implica algún tipo de discriminación para un grupo determinado, no se adecuaría, no cumpliría con esta condición de adecuarse a la Constitución. Entonces, nosotros tenemos esta garantía normativa muy importante, donde se establece esta obligación, e incluso, como yo les decía, en la parte final tenemos el denominado candado constitucional, a través del cual nos dice que aunque se reforme la Constitución, o se reforme cualquier acto normativo o cualquier acto en general del poder público, ninguno debe ser contrario a la Constitución. ¿Y qué significa eso? Que aunque, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, se quiera cambiar de constitución a través del poder, de la activación del poder constituyente, este cambio nunca puede ser regresivo, siempre tiene que ser progresivo de derechos. Entonces, miren cómo nosotros, en el caso ecuatoriano, tenemos esta disposición muy importante que busca consolidar estas garantías primarias a las que hacía referencia al inicio. Entonces, ¿qué podemos extraer de lo que hemos visto? Que el más alto deber, por ejemplo, del Estado es la protección de derechos. Y que todo lo que está debajo de un texto constitucional y de la convención también, por ejemplo, que en el caso ecuatoriano podríamos encontrar a la par con la Constitución de la República, ubicarla a la par, perdón, debe guardar conformidad. Entonces, tanto leyes, reglamentos, ordenanzas, decretos ejecutivos, actos administrativos con efectos generales, resoluciones, etcétera, todo esto debe guardar conformidad con la Constitución. ¿A través de qué
se logra garantizar esto y a través de qué nosotros vamos a ver a esta garantía normativa efectivizada y vamos a poder justamente identificar los casos en que esta garantía sea incumplida a través del denominado control de constitucionalidad. Entonces, nuestro control de constitucionalidad es un mecanismo que justamente nos lleva a garantizar la supremacía constitucional. Lleva a garantizar que los textos constitucionales sean garantizados en toda la producción normativa, a identificar posibles casos de inconstitucionalidades y que exista un órgano que los pueda expulsar. Bueno, ya vamos a ver cómo se va a ir siendo aplicado a través del análisis de los tipos de control de constitucionalidad. ¿Cuándo se desarrolló el control de constitucionalidad? Bueno, ya ha sido desarrollado en la doctrina, pero principalmente se le ha atribuido un desarrollo más específico, más fuerte, en la teoría de Kelsey, lo cual ha ido siendo también desarrollado a través del tiempo. Y es un tema que parecería que no genera mayor discusión en los estados, pero créanme que la discusión que hay detrás de, al menos del establecer qué tipo de control de constitucionalidad tiene un estado, es una discusión compleja y es una discusión en permanente construcción. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, es una discusión que ha estado presente a lo largo del tiempo, y en el caso de la Constitución que nosotros tenemos vigente, no hemos tenido criterios muy aceptados en cuanto a definir qué tipo de control de constitucionalidad tenemos, como me referiré más adelante. Entonces, ¿qué nos permite o qué nos ayuda a lograr este control de constitucionalidad? Justamente esta verificación. Como el nombre lo dice, controlar, verificar, identificar si es que los actos normativos guardan o no conformidad con la Constitución, / instrumentos internacionales que, como les decía, depende de cada estado cómo lo reconozca. En el caso ecuatoriano, si vemos nosotros el artículo 424, que establece el orden jerárquico de las normas, 425, perdón, vamos a ver que establece y de cierta forma incluye a los instrumentos internacionales al lado de la Constitución, por encima de las leyes, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de control de constitucionalidad que existen? Pueden haber muchos más, pero estos son los principales que han sido desarrollados doctrinariamente, que han sido desarrollados también a través de la jurisprudencia. Y esta clasificación de tipos de control de constitucionalidad no es una clasificación aislada de la una de la otra o independiente la una de la otra, sino que vamos a ver nosotros situaciones concretas en las que vamos a conjugar una clasificación con la otra. Simplemente la forma de esta clasificación lo que nos va a ayudar es a diferenciar el escenario y a poder entender a qué se refiere cada una de estas ubicaciones que se efectúan en cada clasificación. ¿Cuál es la primera clasificación que nosotros tenemos? Por el órgano que efectúa el control. Entonces tenemos una clasificación encaminada justamente a entender o a identificar los tipos de control de constitucionalidad en función de quién lo efectúa. Y ahí tenemos tres tipos. Tenemos el control concentrado, el control difuso y el control mixto. ¿Qué es el control concentrado de constitucionalidad? Ya lo vamos a ver a más profundidad más adelante, pero de forma general es encomendar la tarea de verificar si una norma es contraria o no a la Constitución al órgano especializado en materia constitucional, al órgano de mayor jerarquía en dicha materia, al órgano que por disposición constitucional le corresponde ese análisis, que va a depender, como les digo, de la estructura de cada país. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano es la Corte Constitucional. De ahí tenemos nosotros el control difuso de constitucionalidad. ¿Qué significa este control difuso de constitucionalidad? Este control nace o se desarrolla principalmente a través de una sentencia denominada la sentencia Marbury versus Mason, que fue una sentencia súper conocida, en la que se analizó la potestad que podrían tener todos los jueces de verificar normas que sean contrarias a la Constitución. Entonces, el control difuso encomienda ya esta tarea no de forma centralizada en este órgano constitucional, sino que se difunde en todos los jueces y justamente cualquier juez podría advertir la existencia de una incompatibilidad de una norma infraconstitucional con la Constitución en el conocimiento de casos concretos y el juez podría inaplicar la norma.
Y de ahí nosotros tenemos el control mixto, que es la otra clasificación que podría existir en un país, a través de la cual se conjuga tanto el control concentrado como el difuso. Y tantos los jueces tienen esta facultad de evidenciar estas incompatibilidades normativas, de advertirlo y también de inaplicar estas normas, y a su vez de preguntarle al órgano constitucional especializado si la norma es o no contraria a la Constitución. Entonces, esta es la primera clasificación que podríamos nosotros encasillar en función de quién va a realizar en un país el tipo de control. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, porque ya no nos va a alcanzar el tiempo para referirme más ampliamente al caso ecuatoriano, pero en el caso ecuatoriano no era muy claro qué tipo de control teníamos. Si veíamos la Constitución nos hacía pensar que podríamos tener una especie de control mixto. Si veíamos ciertas partes de la Constitución, como por ejemplo el principio de aplicación directa de la Constitución, como el artículo 424 de la Constitución que nos hablaba de la supremacía constitucional y que nos decía que todos los jueces, todas las autoridades públicas deben aplicar directamente la Constitución. Entonces podríamos pensar que teníamos control mixto. Pero a su vez teníamos una norma que establecía que si un juez considera que una norma es contraria a la Constitución, deberá suspender el tratamiento del proceso y deberá remitir una consulta a la Corte Constitucional. Entonces, a través de esta norma nos hacía pensar que en cambio también teníamos un control concentrado. Entonces, la Constitución no era muy clara. Pero la Corte Constitucional, a través de una sentencia emitida en el año 2013, estableció de forma expresa que en Ecuador existe control concentrado de constitucionalidad. Y pese a que esto ha sido producto de análisis en varias sentencias que han venido después, en las que de forma tácita se ha hablado de un control mixto, de forma expresa hasta este momento seguimos con un control concentrado. Es decir, solo la Corte es el órgano que puede disponer si una norma es contraria o no a la Constitución, además de que ningún juez podría inaplicar una norma por ser contraria a la Constitución, conforme la Corte ya lo ha dicho. Si el juez encuentra una norma contraria a la Constitución, tiene que obligatoriamente consultarle a la Corte Constitucional. Entonces, esta es la primera clasificación. De ahí tenemos nosotros una segunda clasificación en función del origen del control. Es decir, ¿cómo nace el control? ¿Cómo se efectúa el control? ¿Cómo llega a hacerse este control? Y en razón del origen del control tenemos dos tipos, el control abstracto y el denominado control concreto. ¿Cuál es la finalidad del control abstracto? Garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico con la Constitución. ¿Cómo nace este control abstracto? Como vamos a ver, nace exclusivamente de la incompatibilidad de una norma con la Constitución. Aquí no hay proceso judicial. Aquí lo que se hace es identificar que una norma es contraria a la Constitución y a través, por ejemplo, de una demanda de inconstitucionalidad, llevar el caso a la Corte para que la Corte analice, así de forma general, sin analizar situaciones particulares, si la norma es contraria o no a la Constitución. Entonces, control abstracto tiene efectos erga omnes y nace de la incompatibilidad en general de la norma con la Constitución. Y tenemos además como segunda clasificación de este tipo de control al control concreto. El control concreto, en cambio, nace de un caso concreto, de un proceso judicial, deviene del análisis de un proceso judicial en el cual un juez encuentra una posible incompatibilidad de una norma con la Constitución y eleva en consulta al órgano constitucional. Entonces, de acuerdo a estas dos formas, puede originarse también un análisis por parte de la Corte Constitucional. De ahí tenemos una tercera clasificación en cuanto a la materia que regula, que es lo que ya les había dicho cuando estábamos analizando el artículo 84 de la Constitución. En cuanto a la materia que regula, tenemos la clasificación entre control formal y control material. Como les decía, control formal significa o se refiere a todo el proceso seguido para la expedición de la norma. Analizar si la autoridad que expidió la norma tenía o no competencia, a determinar si se siguieron los pasos, si por ejemplo para expedir la ley se lo hizo con los votos previstos en la normativa jurídica, si es que la ley, por ejemplo, se adecuó al tipo de ley que correspondía, que por ejemplo en Ecuador tenemos una división entre leyes orgánicas y ordinarias, de acuerdo a la materia que regula. Entonces, todo este análisis se llama control formal.
y puede demandarse ante la Corte, por ejemplo, una inconstitucionalidad por vicios de formalidad. Y ahí la Corte analizará si es que en efecto para expedir la norma se respetó o no el procedimiento. En el caso concreto, por ejemplo, del Ecuador, esta alegación de inconstitucionalidad por razones de forma únicamente puede ser realizada dentro del primer año de vigencia de la norma. Entonces, no es algo que lo pueda hacer siempre, solo lo puedo hacer desde que se expide la norma dentro de este primer año. Y luego tenemos el control material. ¿Qué es el control material? Ya como les decía, el contenido de la norma en sí. Analizar si la norma, por su contenido, es o no contraria a la Constitución, que es también conocido como el análisis de fondo ya de la norma o la alegación de fondo. También vamos a ver nosotros que la mayoría de demandas, por ejemplo, en este caso de inconstitucionalidad, son presentadas alegando la vulneración de la norma desde el aspecto material, atacando ya cómo la norma en sí es contraria a la Constitución. Y esta alegación, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, puede ser efectuada en cualquier momento. No hay límite de tiempo como en el formal, que era un año. Acá puede ser en cualquier momento. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que hay una norma del año 2005 que es contraria a la Constitución, por ejemplo, el Código Tributario, puedo presentar una demanda de inconstitucionalidad en este momento. Entonces, no tengo un límite de tiempo, porque justamente la idea es que a través del control de constitucionalidad identifiquemos estas incompatibilidades con la Constitución y que el órgano constitucional pueda expulsarlas. Y en función, como última clasificación, tenemos en función del momento en que se realiza. Y ahí nosotros vamos a tener el denominado control posterior y el denominado control previo. ¿Qué es el control posterior? Es aquel que se efectúa una vez que ya se dictó la norma jurídica, una vez que la norma jurídica ya está vigente. El típico caso de las leyes. Ya estamos con una norma vigente, ya fue promulgada, ya está publicada en el registro oficial, ya está cumpliendo o generando efectos jurídicos y presentamos nuestra demanda o alegamos la inconstitucionalidad. ¿Qué es en cambio el control previo? Es aquel que efectúa el órgano constitucional cuando el acto normativo todavía no está vigente. ¿Cuál es un ejemplo? El típico control que efectúa, por ejemplo, el órgano constitucional de tratados internacionales. El Estado, por ejemplo, en el caso del Estado ecuatoriano, el Estado ecuatoriano puede suscribir tratados internacionales, pero cuando estos tratados internacionales se refieran a las materias previstas en el artículo 419 de la Constitución, como por ejemplo se refieran al desarrollo de derechos y garantías constitucionales, la Constitución nos ha dicho que se someterá a un análisis de constitucionalidad previo por parte de la Corte y que además deberá someterse o sujetarse a una aprobación por parte del órgano legislativo. Entonces, en el caso de un tratado internacional, digamos que Ecuador suscribe un tratado internacional con Colombia para garantizar el derecho a la seguridad integral de sus habitantes. Este tratado internacional, previo a ser ratificado, se somete primero a un análisis de la Corte. Entonces, la Corte verifica si es que el primer paso es identificar si el tratado es de aquellos del artículo 419, es decir, que en este caso la Corte va a decirnos, voy a ver si se refiere a derechos y obligaciones. Entonces, dice sí, por ejemplo, se refiere a derechos y obligaciones, entonces viene la segunda fase de este proceso, que es ya hacer el control de constitucionalidad y analizar el tratado y ver si existe alguna disposición que pueda ser contraria a la Constitución. Si la Corte dice, por ejemplo, que el tratado tiene alguna disposición que es inconstitucional, le devuelve al Ejecutivo para que negocie nuevamente esta disposición. Y solo después de que se corrija este posible vicio, pasa a la Asamblea para que sea aprobado. Entonces, como vemos, es un control previo de constitucionalidad. ¿Cuál es otro ejemplo que podríamos poner de control previo de constitucionalidad? El análisis que efectúa, por ejemplo, el órgano constitucional respecto de las convocatorias a enmienda constitucional. Cuando hay un pedido de enmienda constitucional o reforma de la Constitución, la Corte, previo a que se efectúe este proceso, va a analizar si es que el trámite que se va a realizar es el que corresponde a una enmienda o a una reforma de la Constitución. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano,
se presentó una enmienda encaminada a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que es un organismo que forma parte de una función del Estado. Y la Corte determinó si el proceso era a través de la enmienda o no. La enmienda es un proceso de menor complejidad dentro de nuestro Estado constitucional que busca solo cambiar ciertas partes del texto constitucional. Y la Corte señaló que esto no era posible hacerlo a través de enmiendas, sino que la vía correcta era a través de una reforma parcial a la Constitución, porque ya estábamos tocando en la estructura del Estado. Entonces, este control, como vemos, también es muy importante, donde también lo vamos a ver materializado cuando, por ejemplo, el presidente de la República objeta un proyecto de ley por razones de inconstitucionalidad dentro de este proceso de formación de la ley, va también a un control previo ante la Corte Constitucional. Entonces, estos son los tipos de control de constitucionalidad. Por temas de tiempo, porque tengo una clase a las 7 de la noche que dar, solo voy a cerrar con algo muy importante, que son los principios que se pueden aplicar dentro de este control de constitucionalidad en general, que va a depender de cada país y de la normativa jurídica que cada país aplique. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, existe el principio de control integral, que significa que si se acusa la inconstitucionalidad de una norma versus la Constitución, la Corte está obligada a hacer un análisis integral, no solo de la norma que se dijo que de la Constitución se vulnera, sino de todas las disposiciones constitucionales. Y se encuentra, por ejemplo, que una persona dijo que la norma vulnera el derecho al debido proceso, pero la Corte identificó que vulnera también la seguridad jurídica, la Corte tiene la obligación de hacer este análisis también. Otro principio muy importante que va de la mano como con tres más de los que están aquí, es el principio de presunción de constitucionalidad de las disposiciones jurídicas, es decir, que la Corte o el órgano constitucional va a partir de la presunción de que la disposición jurídica es constitucional. Y lo va a hacer a través del principio indubio pro legislatore, que en caso de duda va a entender que la norma es constitucional, así como el del principio de permanencia de las disposiciones en el ordenamiento jurídico. Va a buscar mantener la norma. La última decisión a la que va a llegar la Corte Constitucional es a expulsar la norma del ordenamiento jurídico únicamente cuando no sea posible, ni siquiera a través de un proceso de interpretación constitucional, adecuarla al contenido de la Constitución. Entonces, esos son principios que, dependiendo de cada estado, van a guiar este mecanismo de control constitucional, pero que he querido traerles al menos los del caso ecuatoriano para que puedan ustedes ver qué es lo que va a considerar el órgano constitucional cuando hace este análisis. Y para terminar, conforme ya les había señalado, por ejemplo, en el caso de nuestro país, nosotros tenemos establecido de forma expresa la existencia de un control concentrado. Por eso, todo exclusivamente se analiza la existencia de incompatibilidades o no con la Constitución en la Corte Constitucional, que es nuestro órgano de más alto nivel en cuanto al tema de interpretación, control y administración de justicia constitucional. Muchas gracias, disculpen que termine hasta aquí, pero como les digo, estoy un poco apurado por el tema del tiempo, ya que tengo una clase a las 7. Excelente, excelente, doctora. Muchísimas gracias por tan valioso aporte sobre este tema que es tan trascendental para toda la región. En razón del tiempo, me permito realizarle dos preguntas que nos están haciendo a través de la plataforma de Facebook. Fernanda Parra nos pregunta, si no existe duda razonable por parte del juez, ¿habría control concreto? Bueno, más que control concreto, podríamos decir si el juez podría inaplicar la disposición jurídica, a través del conocimiento de un caso concreto, que sería una especie de control difuso, por así decirlo. Esto se discutió mucho al momento en que se expidió la sentencia de la Corte Constitucional, que fue la 001-13 SCNCC, donde se estableció esto del control concentrado y también nos llevó a analizar no solo la norma constitucional como tal, sino también el contenido de la ley orgánica, pero la Corte lo saldó de forma tajante. Y la Corte dijo, en caso de duda o seguridad, etcétera, el juez tiene que consultar. O sea, el juez, si encuentra que una norma es contraria a la Constitución, tiene duda o está seguro, tiene que consultar. O sea, el juez no puede, bajo ninguna circunstancia, conforme lo dijo la Corte, inaplicar la norma. Eso lo dijo en ese caso. Pero de ahí en una sentencia posterior, por ejemplo, como en el tema de matrimonio igualitario,
ahí la Corte Constitucional nos dice que los jueces deben aplicar directamente la Constitución. O sea, no nos cambia el tipo de control expresamente, pero sí nos deja ya esta idea de que Ecuador podría caminar a un control mixto. Veamos qué pasa en los próximos meses o años. Perfecto, doctora. Y en razón del tiempo, como ya nos anticipó que tiene una clase también a las 7 de la noche y tenemos la siguiente ponencia en breve, es la última pregunta del doctor Ramiro Avilés. Nos pregunta, ¿qué sucede si un juez aplica una norma que va en contra de la Constitución? ¿Cuál sería el control de constitucionalidad que se debe aplicar? Ya. Si el juez la aplica a la norma por ser inconstitucional, en teoría no pasaría nada, porque el juez está aplicando el ordenamiento jurídico. Y como nosotros tenemos en Ecuador control concentrado, que al final el control concentrado va a hacer que todo se discuta ante el órgano constitucional, y si para el juez la norma que está aplicando es constitucional, no pasa nada. No pasa nada. Digamos que la Corte luego dice que es inconstitucional, ya no pasa nada porque el juez al final aplicó una norma vigente que se presumía constitucional y que justamente estaba o tenía transversalmente la aplicación de todos estos principios que vimos. Solo para poner un ejemplo muy específico de una situación concreta, y con eso termino, que era una ley fue, se hizo una reforma a la ley, no me equivoco, era la ley de fomento ambiental en el caso ecuatoriano, que desarrollaba el tema tributario y desarrollaba varios aspectos. Dentro de esta reforma de la ley se incluyó una disposición transitoria en la que se establecía que en los procesos de excepciones a la coactiva que se habían iniciado antes de la expedición de la ley, que ya estaban en marcha, los jueces tenían que disponer que los accionantes del proceso consignen el 100% del valor de la deuda para continuar con el proceso. Entonces teníamos una norma que evidentemente era inconstitucional porque era retroactiva. Pero ¿qué les tocaba a los jueces? Aplicarla. Entonces existieron muchos jueces que la aplicaron y que mandaron, por ejemplo, a los actores que consignen el 100% para continuar con el proceso. Existieron otros jueces, que ahí sí fueron cientos, que fueron, creo que eran como 600 casos, que consideraban que la norma era inconstitucional y lo que hicieron fue suspender y consultarle a la Corte. La Corte finalmente dijo, la norma es inconstitucional, pero la sentencia generará efectos de aquí a futuro. Entonces, los jueces que la aplicaron porque no vieron problema, no pasó nada. No pasó nada porque la decisión de la Corte fue a futuro. Y al final ellos, ya sabemos que era inconstitucional, pero ellos lo que hicieron fue aplicar la norma conforme el derecho a la seguridad jurídica lo dispone. Entonces, no pasa nada. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Latin Juris por la invitación, muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente noche y espero volvernos a ver pronto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, muy bien. Con todos ustedes.